Ya, como les decía, la semana pasada vimos lo que era la hermenéutica, términos de repente que suenan un poco raros, los nombres, las terminologías, ¿cierto? Pero es bueno ir empezando a tratar de familiarizarse con esos términos porque son términos que se van a utilizar, ¿ya? Todo aquel que predica, la idea es que por lo menos conozca los términos. Yo, como ayer también decía José en su predicación, probablemente no se entienda todo, ¿ya? De la predicación de José, porque eran muchos términos, ¿cierto? Había mucha información, y más cuando alguien no la conoce de lleno, más extraño se resulta de repente una predicación muy técnica. Pero todo este tipo de cosas nosotros nos van ejercitando. Acuérdense de lo que vimos la semana pasada, también uno de de los versículos que aparecía también ahí en Hebreo, de que nosotros ya debiendo ser maestros, ¿cierto? Todavía teníamos que estar comiendo colado, ¿cierto? Todavía tenemos necesidad de leche, y eso no puede ser. No puede ser de que ya estando tantos años en el Evangelio, tantos años sirviendo al Señor, ya tenemos que empezar a comer un poquito más sólido, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos que empezar a ejercitarnos también, pues. Eh, Muchos predicadores lo ponen de la misma forma. No sé si ustedes se dan cuenta, pero por ejemplo, si usted sale a trabajar y no toma desayuno, ya se empieza a resentir un poco en el estómago. Y esto también es para mí, obviamente. De ahí ya después, si en el mismo día de trabajo, si no almuerza, se empieza a debilitarse. Si en la noche ya no come nada, imagínense cómo termina su sueño en la noche y cómo se levanta el otro día para ir a trabajar de nuevo en un trabajo pesado, en un trabajo duro. O sea, esa misma alegoría nosotros la tenemos que llevar al lado espiritual. O sea, si nosotros no nos alimentamos a diario, si no leemos a diario, si no oramos a diario, trate de imaginarse cómo está su condición espiritual, de mirarse en un espejo y decir, probablemente estoy bien desnutrido espiritualmente. O si solamente estoy escuchando música y no leo ni leo la palabra, probablemente es como, no toda la música tampoco es buena. Entonces de repente puede que haya música muy chatarra, como comida chatarra, probablemente en el espejo se va a ver gordito, pero súper mal de salud. Entonces, la idea de poder ir viendo estos estudios muy cortitos, eh, es que aprendamos de alguna forma de que todas estas herramientas son necesarias para empezar a ejercitar hábitos, ¿ya? Porque al final el predicador tiene que tener ciertos hábitos, o la persona, o el cristiano en sí, no solamente el predicador, el cristiano tiene que ir haciendo hábitos, tiene que ir cambiando los hábitos que tenía en el mundo por los hábitos que tiene que tener en el día a día después de su conversión, ¿ya? Obviamente que con eso vamos a estar luchando toda la vida, pues no es algo simple, nos descuidamos un poquito y ya después no, nos gusta más la tele, ¿cierto? Nos gusta más dejar de repente el hecho de estar orando, porque tenemos una naturaleza caída y nos arrastra para allá. O sea, aquí no vamos a estar mintiéndonos sobre nuestra condición actual todavía, pues la misma palabra dice de que somos pecadores y si dijéramos que no somos pecadores estamos ya mintiendo al decir esa afirmación. Así que tampoco nos vamos a estar engañando a sí mismos porque sabemos la lucha que vamos a tener hasta el fin de nuestros días. Entonces, la semana pasada fue hermenéutica, el estudio ordenado de la palabra, ¿cierto? Con este puente hermenéutico, tratar de conectar todo ese vacío, ¿cierto? Cultural, idiomático, político, etcétera, para tratar de conectarnos con los pies del escritor, ¿ya? Era ir para allá. Donde el escritor decía esto, donde el escritor nos contaba alguna historia, algún principio, etcétera, la idea era ir para allá y entender de forma correcta lo que el escritor quería decir. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver la homilética, ¿ya? La homilética tiene que ver con el arte de preparar un sermón, ¿ya? Lo vamos a ir viendo quizá, también le hice una presentación, puede que en algún momento se vea como un poco técnica. Hay varios términos, pero la idea es que de aquí, de esta pequeña charla, no va a salir usted como un erudito de homilética y saber armar todos los mensajes. Esto tiene que ver con lo que le decía hace un rato atrás, es ejercicio, ¿ya? Yo recuerdo cuando el hermano Raúl, hace muchos años atrás, hermano Raúl Araya, hizo unos cursos también de homilética y de hermenéutica, también pues, empezamos a hacer, ahí mismo en las mismas clases empezamos a generar algunos bocetos y los bocetos al principio son súper básicos, son bocetos así muy simples, porque así es como empezamos, pues. Todos empezamos así con cosas muy simples, pero lo importante es que entendamos lo que estamos haciendo, no hacerlo de manera robótica, sino que la idea es tratar de entender lo que estoy haciendo, estar seguro de lo que estoy estructurando
y sentir lo que estoy escribiendo. Porque yo no saco nada de hacer un sermón muy bonito, muy bien preparado y, cierto, no, nos sacamos puro 7, pero si después yo voy a estar dando el sermón como si fuese un informe, no sirve mucho. Porque el sermón se tiene que vivir, ya el sermón se tiene que sentir. Yo tengo que sentir que lo que escribí es precisamente lo que el Señor está hablando a mi vida también en ese momento. Entonces ahí vamos a ir viendo, desglosando un poquito eso. Les voy a compartir pantalla, que es... a ver, aquí. ¿Se ve más así? No, yo lo veo. Sí, ya. Un poquito. Ahí sí. Adelante mucho. Ahí sí, ya. La homilética. Vamos a ver qué es lo que es la homilética. Lo voy a minimizar un poquito aquí, que no alcanzo a ver. Ahí sí. Hay harto término, pero como les digo, esto va a quedar grabado, después lo vamos a subir y lo pueden volver a ver. Toda la fase inicial no es tanto la importante, ¿ya? Esta es más que nada como para que se entienda un poco la terminología. Y hay palabras claves también que ustedes puede identificar de lo que yo voy a estar hablando acá. Todo esto lo saqué obviamente no de mis palabras, sino que vi algunas páginas de confianza en donde explicaban qué era la homilética, no solamente una página, de algunas, y ahí hice un compendio un poquito de estos términos, ¿ya? Dice, voy a estar leyendo nomás. Dice, la homilética es una disciplina teológica que se ocupa del estudio y la práctica de la predicación de la palabra de Dios. El término homilética proviene del griego homilía, que significa sermón o discurso, y se refiere a la manera en que se comunica y se interpreta la Biblia en el contexto de una predicación efectiva. Ya, hay más. Según la Biblia, la predicación o el sermón homilético fue la forma principal utilizada por Cristo para comunicar la fe durante su ministerio terrenal, que sería seguida por los apóstoles para transmitir a otros los principios generales de la fe cristiana. ¿A qué se refiere con esto? Que Cristo cuando presentaba un mensaje, ¿cierto? Lo hacía de una manera tan estructurada y tan orientada al que estaba escuchando que eso usted lo puede ver en cualquier parábola, ¿ya? En cualquier enseñanza, el Señor siempre presentaba de repente algún ejemplo, ¿cierto? Una explicación detrás. Bueno, el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, Dios. Él sabía cómo presentar un mensaje y no había otro como Él, ¿ya? Entonces nosotros podemos darnos cuenta también de que el Señor no empezaba hablando de un tema y terminaba hablando de 10 temas más. Siempre iba de una manera muy estructurada y muy ordenada para hablar de lo que quería transmitir en ese momento, ¿ya? Y muy seguro también. Acuérdese que lo que veíamos, o lo que decía el pastor Jerónimo también en su predicación el otro día, con el Sermón del Monte, era de que Cristo hablaba con autoridad, ¿cierto? Hablaba con autoridad, hablaba porque él vivía aquello que estaba hablando. Él sentía, él de alguna forma vivía todo eso. Entonces, eso también le daba la autoridad y, por supuesto, al ser la segunda persona de la Trinidad, aún mayor seguridad y mayor autoridad tenía, más allá de los escribas y los fariseos, ¿cierto? Que no tenían esa autoridad que sí tenía el Señor. Pero es esa misma autoridad la cual el Señor también mediante el Espíritu Santo nos hace a nosotros también hablar de la palabra, ¿ya? No como ejemplos claros probablemente de la enseñanza que se está dando adelante, pero sí como alguien que vive aquella enseñanza, ¿ya? Acuérdense que el mismo Pablo decía, no procuro yo ya haberlo alcanzado. O sea, no soy alguien que ya lo alcanzó, pero sí soy alguien que sigo caminando para allá, que sigo predicando esto, que me sigo esforzando en esto otro, ¿cierto? Que sigo batallando con mi carne, porque esa es la nueva naturaleza. Si no hubiera nueva naturaleza, no batallaríamos, no viviríamos, no buscaríamos santidad, ¿ya? Entonces, por eso que acá dice de que Cristo sí vivía o sí predicaba sus sermones a nivel de una homilética, ¿ya? Seguimos, dice la palabra homilética, y aquí es otro término de otra página, dice, la palabra homilética proviene del griego clásico homiléticos, que significa arte de predicar. En su origen se utilizaba para referirse al estudio y la práctica de la predicación en el contexto religioso, específicamente en el ámbito cristiano. A lo largo del tiempo, el término ha evolucionado y se ha ampliado su significado, abarcando también el arte de la exposición y la comunicación efectiva de ideas y enseñanzas en general. O sea, en el otro término decía que era algo específicamente teológico, pero acá nos dice de que la homilía o la homilética ya escaló más allá simplemente de un mensaje, sino que escaló también a otras áreas en las cuales yo puedo hacer una presentación. Y eso nosotros, por ejemplo, también lo podemos ver
de que no todo el que genera una homilética debe ser algún teólogo o debe ser quizás para yo poder dar un sermón. Eso lo vemos también, por ejemplo, a mí la palabra del Señor me ayuda en mi trabajo. Ya, por ejemplo, cuando yo tengo que presentar algún diseño, yo el diseño tengo que justificarlo, tengo que argumentarlo, tengo que medirlo y tengo que ver cuáles son los resultados hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, sin yo saber en su tiempo, la misma palabra del Señor y el estudio de la palabra del Señor me está ayudando actualmente en mi trabajo, a cómo esbozar defensa de lo que yo estoy presentando. A eso se refiere acá, que de repente escapa un poco al contexto del día a día en preparar un sermón, sino que también puede ayudar a otras áreas. ¿Ya? Y de hecho, yo presenté mi caso, pero también hay otros casos, por ejemplo, la gente que no predica, sino que presenta mensajes motivacionales también presenta una estructura homilética para presentar también su disertación o su oración. El objetivo principal de la homilética es equipar a los predicadores para comunicar de manera clara y persuasiva el mensaje bíblico. Escuche, claro y persuasivo. La homilética busca desarrollar habilidades y técnicas que ayudan a los predicadores a estructurar sus sermones de manera coherente, atractiva y relevante. ¿Ya? Acuérdese, siempre hay palabras clave en lo que uno lee. Manera claro, persuasivo, coherente, atractivo, relevante. ¿Ya? Además de la estructura del sermón, la homilética también se ocupa de aspectos prácticos como el lenguaje utilizado, la entonación, el énfasis en la entrega oral y el uso de ilustraciones y ejemplos para ilustrar y reforzar los puntos principales del mensaje. Ahí después nos vamos a ir dando cuenta de que se usan muchas ilustraciones de repente nosotros para tratar de explicar algo. Y esas ilustraciones muchas veces también tienen que ver con la audiencia a la cual yo me estoy refiriendo. Hay ilustraciones que son genéricas que las va a entender todo el mundo, pero como siempre también explica el pastor Jero, de repente hay ilustraciones que yo tengo que dar en un contexto específico, por ejemplo, cuando voy para el campo, o cuando la gente es bien campesina, ¿cierto? Y no tiene mucho conocimiento de repente de tecnología, ¿cierto? Y de términos más de ciudad, de repente nuestros ejemplos tienen que estar más orientados a las cosas cotidianas que viven ellos. Entonces, ahí es súper importante reforzarlo con ilustraciones o ejemplos con el contexto de ellos, ¿ya? Esto parece que es lo último, me quedan dos más. Dice, existen dos tipos fundamentales de homilética, dependiendo de su intención. Por un lado está el ministerium, ¿ya? Que es aquella que está dirigida a creyentes, y por el otro se encuentra el magisterio, que es la que se dirige a los no creyentes en la fe de Cristo. O sea, cuando yo esbozo un sermón, claro, hay mucha terminología y lenguaje cristiano, ¿cierto? Lenguaje evangélico, en la que yo no tengo ningún problema de darlo dentro de la iglesia. Pero cosa distinta es cuando yo estoy parado afuera, ¿cierto? Puede ser en una campaña o incluso me hacen dar un sermón, ¿cierto? En un lugar en donde yo sé que muchos de ellos no son creyentes. Yo no les puedo hablar como si fuesen hermanos evangélicos. Yo no les puedo dar los mismos términos, probablemente yo no les puedo decir demos gloria a Dios porque no van a entender qué es eso. O sea, me van a mí a solo a decir gloria a Dios y nadie más porque no entienden mi forma, ¿cierto? De hacerlo así como si lo estuviese haciendo dentro de un servicio. No solamente con ese aspecto más externo, sino que también con las partes internas, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando doy un sermón en la iglesia, yo doy por hecho de que los hermanos conocen algunos libros de la Biblia, ¿cierto? Doy por hecho que si yo digo Efesios, no sé, 3:15, van a saber de que me estoy refiriendo a un libro de la Biblia con un capítulo y un versículo, ¿cierto? También si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre alguna terminología en específico, de algún milagro de Cristo, doy dando por hecho de que los hermanos alguna vez leyeron sobre ese milagro. ¿Ya? O sobre algún personaje bíblico, ¿cierto? Como la samaritana, la mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Jairo, no sé, Jefté, muchos, probablemente que nosotros los conocemos en un ambiente en donde no hay creyente, van a pensar que estoy hablando en chino, ¿cierto? Así como habla de repente alguien algún físico o algún científico cuando hablan con todos sus términos y nosotros no le entendemos nada, si nos ponemos a predicar de esa forma, probablemente la audiencia no cristiana también, en vez de hacerlo más claro, van a pensar que estamos hablando chino o otro idioma que no se entiende. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante diferenciar también a las personas a las cuales yo le estoy hablando. Ahora, como disciplina de estudio, la homilética trata sobre la composición, la elaboración y los contenidos apropiados para la correcta predicación del sermón. Tres elementos como tal destacan para su composición. Primero, la elección de un tema,
¿ya? En el caso de que no sea una predicación expositiva, acuérdense que hay predicación expositiva y predicación temática. La predicación expositiva es la que nosotros, por ejemplo, cuando tomamos un libro de la Biblia y lo podemos ir viendo versículo a versículo o capítulo a capítulo, ahí estamos generando una predicación expositiva. Tomamos un texto, lo analizamos en profundidad y lo entregamos a la iglesia, ¿ya? Cuando elegimos un tema, es cuando, por ejemplo, nosotros podemos decir, ya, vamos a hablar sobre, a ver, sobre la depresión o vamos a hablar sobre, en este caso, sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? Tomamos ciertos versículos, pero hay un tema detrás, ¿cierto? O tomamos la elección, o tomamos quizá otro tema que tiene que ver con el día a día, ¿cierto? La entretención o el matrimonio. Ese es un tema. Yo puedo tomar muchos versículos bíblicos para hablar sobre ese tema y tengo que dar un enfoque armónico de qué dice la Biblia en distintos pasajes, ¿ya? Entonces, está la elección de un tema, una estructura tiene que tener también la homilética y un estilo, ¿ya? El estilo, con la estructura la vamos a ver más adelante. Con el estilo, yo ahí siempre cuando hablo de estilo trato de que el estilo sea obviamente un estilo eh, respetando lo que estamos haciendo, primero que todo, es una predicación, ¿ya? No es una opinión, no es un mensaje motivacional, no es un stand-up, no es un chiste que se hace delante de un púlpito, debe ser un estilo a través del respeto, a través también de la cercanía, ¿ya? Ahí de repente hay que equilibrar esas dos, pero tiene que tener su propio estilo, ¿ya? El predicador no tiene por qué estar hablando como un centroamericano, no tiene por qué estar gritando como lo hacen otros, no tiene por qué incentivar el llanto como también lo puede hacer otro hermano que probablemente no tiene ninguna mala intención. Es su forma de predicar, a lo mejor siempre se emociona, pero no tiene por qué imitar a otros, ¿ya? Sí debe tener cierta referencia, pero el estilo es propio, ¿ya? Con la regla que yo le entregué al inicio, ¿ya? Entonces, dice, los temas en la doctrina católica por lo general versan sobre la fe y las costumbres. Acuérdense de que los católicos no toman mucho la Biblia de repente y solamente lo envuelven todo, ¿cierto?, en costumbres y ese tipo de cosas. La estructura clásica, por otro lado, solía ser la lectura de un pasaje para su interpretación y explicación según sus puntos doctrinales, que eso es como una predicación expositiva, ¿ya? Y el estilo, que podía ser un diálogo simulado entre un sujeto imaginario a la manera de un debate, que eso muchas veces lo hacía Pablo, tenía ese estilo, ¿ya? De simular de repente con preguntas, y eso es también de repente lo que también nosotros hacemos en un mensaje. De repente esbozamos muchas preguntas y tratamos de construir un personaje imaginario e ir respondiendo a esas preguntas a medida que yo voy ejecutando el mensaje. Entonces, como resumen, hasta el momento en resumen, ¿cuáles son los deberes del predicador? Primero, el predicador debe realizar un proceso de estudio y preparación cuidadoso, ¿ya? Eso tiene que ver también, el punto uno y el punto dos tienen que ver con lo que hablamos la semana anterior con la hermenéutica, ¿ya? Primero, el predicador debe realizar un proceso de estudio y preparación cuidadoso, tanto estudio como oración, ¿cierto? Dedicación. Segundo, el predicador debe investigar, me pareció a lo anterior, ¿cierto? El contexto probablemente literario, el contexto histórico, etcétera. El predicador debe comprender el texto bíblico en su contexto original. O sea, yo no puedo tomar un versículo bíblico y tratar de comprenderlo primero acá en el contexto mío, ¿cierto? El 2024, e ignorar el contexto en el que lo escribió Pablo, ¿ya? Voy a dar solamente un ejemplo. Hay un ejemplo de dos deportistas que son cristianos, ¿ya? Pero estos dos deportistas son boxeadores. Y uno sube al ring con una polera, ¿cierto? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este otro cristiano boxeador también, se tenían que agarrar, ¿cierto? Viene con un gorro, que en el gorro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Empiezan a generar su deporte, ¿cierto? Primer round. Bueno, al cabo de un rato uno le gana al otro, ¿cierto? Lo deja tirado al suelo. A uno le fue efectivo, ¿cierto? Ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ganó el combate. Pero el otro que también tenía el mensaje, ¿qué pasó? Le falló el versículo, le falló la Biblia, le falló Dios. Ahí es cuando nosotros no podemos llegar y utilizar cualquier texto, ¿cierto? Para tratar de justificar mi vida o tratar de justificar mis actos, ¿ya? O lo que yo estoy pasando. Yo tengo que ir al contexto de Pablo y entender en qué momento Pablo escribió eso.
Pablo lo escribió probablemente dentro de una cárcel, Pablo lo escribió probablemente pasando hambre, Pablo lo hizo también por el, por el fin de vivir como Cristo, ¿cierto? Y vivir para la obra del Evangelio, cosa que el boxeador en este momento no estaba haciendo. Entonces, cuando yo veo los puntos que Pablo, el momento en que Pablo escribió estos versículos, qué era lo que estaba viviendo Pablo, qué era lo que Pablo estaba diciendo detrás de ese versículo, yo tengo que ahí comprarlo con mi vida. ¿A qué voy con eso? Que, por ejemplo, si yo pierdo un trabajo, ¿cierto? Por ser honrado y lo paso mal y paso hambre, ahí a mí el versículo me alumbra mi mente y mi corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque preferí, ¿cierto? Vivir honradamente, porque preferí perder el trabajo por honor al Señor, ¿cierto? Por honor y amor al Señor. Ahí ese versículo se me hace evidente, ahí ese versículo alumbra mi vida. Y ahí probablemente el versículo sí va a ser real en mí, ¿ya? Y yo lo puedo entregar como una buena aplicación. Pero si no, si yo no voy al contexto original, probablemente voy a dar puros textos mal dados, ¿cierto? Y probablemente mal interpretados, ¿ya? Por eso es que es importante conocer el contexto original. Volvemos, al punto 4. El predicador debe analizar su significado y aplicabilidad a la vida contemporánea, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Entonces, después de comprender correctamente el texto tema, el predicador puede desarrollar un esquema lógico y persuasivo para el sermón. ¿Ya? Primero que yo entiendo todo eso, ahora la idea es tratar de generar la estructura. Entonces vamos a ir viendo cuál es la estructura. Miren, la estructura, yo también lo tomé de un ejemplo que también aparecía, no me acuerdo en qué página, porque tenía algunos escritos por acá, pero son un poco antiguos. También voy a ir dando algunos, ¿cómo se puede decir? Algunos tips o ayuditas también que daba el hermano Raúl en ese tiempo. Eh, Más que nada, yo me acuerdo más que nada de lo que hacíamos con él, porque desde ahí yo empecé a generar los mensajes un poquito más ordenados. Después, al cabo de unos años, uno ya no genera tanto una hojita, ¿cierto?, con la estructura, sino que de repente es como más una ayuda de memoria, porque la estructura ya después a uno se le queda en la cabeza. ¿Ya? Que eso es lo bueno también después de ir generando esa costumbre. Pero en un principio, no. Siempre hay que tratar de tener una ayuda detrás, una hojita, un cuaderno, lo que sea. Entonces, la estructura, lo recomendado es incluir una introducción. Ojalá el mensaje al inicio venga con alguna introducción. Esa introducción puede ser contextual del texto que ustedes están estudiando o del libro al cual nosotros queremos presentar o de la escena de la cual nosotros queremos tomar referencia al texto, o de repente puede que sea una introducción de la época contemporánea, ¿cierto? Puede que sea una noticia que tenga mucha referencia con lo que yo quiero transmitir, pero sí la idea es tratar de que haya una introducción, ¿ya? Para tratar de que al oyente se sienta interesado en lo que yo estoy hablando, en lo que estoy comentando, ¿ya? Si bien nosotros sabemos que esto es algo espiritual, también tenemos que entender de que no porque sea espiritual, nosotros nos vamos a generar una estructura detrás, ¿ya? Entonces, debemos incluir una introducción, tiene que haber un desarrollo ordenado de los puntos principales de los cuales yo quiero hablar, de ese tema o de esos versículos, ¿ya? Y al último, sí tiene que haber una conclusión, ¿cierto?, que inspire y motive a la audiencia. Cuando yo pongo aquí que inspire y motive, no estoy diciendo que sea algo siempre positivo. Puede que de repente la inspiración y la motivación sea arrodillarse a los pies del Señor, ¿ya? O que sea simplemente arrepentirse. O puede ser que se alegre, que vea que probablemente está sufriendo por amor al Señor. Entonces, que no se tome solamente como desde un punto de vista probablemente como desde que todo es bonito. Entonces, vamos a ir viendo un ejemplo. Por ejemplo, este mensaje que se va a posar acá, que es la estructura, usted lo puede ver después en el video de la repetición, se llama Los regalos de la Trinidad, ¿ya? Va a ser un sermón expositivo. Entonces, para eso yo tengo que identificar, o sea, antes de incluso de poner el nombre, yo me equivoqué, antes de poner el nombre yo ya tengo que identificar el texto, ¿ya? Entonces, acuérdese que yo había dicho anteriormente de que tiene que tener una parte introductoria, ¿cierto? También tiene que tener un desarrollo y una conclusión. Esa es toda la parte visual, ¿ya? Esa es toda la parte que yo voy a entregar delante del púlpito. Pero anteriormente de todo lo expuesto en el púlpito, yo tengo que generarme por detrás de eso una estructura, ¿ya? Y parte de esa estructura no sale delante del púlpito, sino que son las cosas que yo sé detrás del púlpito. Entonces, ¿cuál es el texto? Va a ser Efesios 1, del 3 al 14. El tema va a ser la salvación, ¿ya? El propósito es, pues, mostrar, era mostrar
las bendiciones que Dios conceda a sus hijos, y la proposición va a ser Pablo, escribiendo a los Efesios, les presenta las bendiciones que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les otorgan a los creyentes cuando le aceptan. Estos regalos divinos también se aplican a nosotros si nos entregamos completamente a Él, ¿ya? Por eso se habla de los regalos de la Trinidad, porque no es solamente como los regalos de Dios, sino que Efesios los muestra en su amplia magnitud, ¿cierto? De que es la Trinidad en acción a través de las bendiciones que nos entrega. Entonces, aquí yo ya posee el texto, el tema o el título, ya tema o título da igual, el propósito de lo que yo quiero hablar. La proposición es como una oración. ¿Ya? Yo me acuerdo que el hermano Raúl decía, ojalá esa oración háganla no en más de dos líneas, que sea una proposición cortita. Acá fue un poquito largo, pero la idea es de que sea súper directo en la proposición. ¿Ya? Y arriba, pues incluso ser lo último, es los regalos de la Trinidad, que ya es como un título un poquito más amplio. Después de eso, ahora aquí va la parte de la cual yo voy a presentar delante del púlpito y lo que les dije hace un rato atrás, la introducción. Por ejemplo, dice, Pablo escribe a los Efesios presentando la gracia de Dios en la obra de la salvación. Le muestra la incapacidad humana para salvarse. En la carta les señala la manera en que deben vivir los que han sido salvos por Cristo. En especial en estos versículos de 3 al 14. Pablo describe las bendiciones derramadas por la Trinidad en la obra de la salvación. ¿Cuáles son estas? Entonces, de alguna forma, como que inserta, ¿cierto?, al oyente de hablar de Pablo, de hablar de los Efesios, de tratar de no leer el texto bíblico, ¿cierto? O sea, se lee el texto bíblico, obviamente, pero se puede hacer como una síntesis, ¿cierto?, un poquito más detallado, con palabras propias, para que el oyente empiece a entender un poquito hacia dónde yo quiero dirigir la predicación. Esa pregunta es clave. ¿Cuáles son estas? Y ahí yo empiezo a abrir el desarrollo. ¿Ya? No voy al tiro al choque con todo el desarrollo, sino que por eso es la introducción, para ir lentito. Desarrollo. Las bendiciones de la Trinidad, nuevamente me equivoqué, ahí faltó el sí. Ah, las bendiciones del Padre. Parece que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las bendiciones del Padre. Uno, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Uno de los desarrollos es ¿para qué? Para ser santo y sin mancha. Dos, nos adoptó. ¿Para qué nos adoptó? Y ahí yo también puedo ir haciendo para abajo un listado. Para la alabanza de su gloria. Y también dice en el Nuevo Testamento la adopción significaba, si el adoptado debía algo, quedaba pagado a cuenta de su nuevo padre. Y ahí había un ejemplo también de Filemón. O sea, por ejemplo, si yo debía algo a alguien, entre comillas, el padre de alguna forma pagó por mí. Ahí eso nosotros también lo vimos en Cristo. Nosotros teníamos una gran deuda con Dios. Y Cristo vino y pagó por mí, ¿ya? En el momento de ser adoptado también por Él. Entonces, pero ahí podemos, de alguna forma, no es que todo esto, hermano, usted lo diga de forma literal. La idea del desarrollo, la idea de la estructura de un sermón es como un mapa. Por ejemplo, usted se puede hacer un mapa para saber cómo llegar a San Fernando o para saber cómo se llegaba a los bautismos, ¿cierto? Ya hay un mapa. Puede que de repente usted siga ese mapa y en algún momento se salga de la carretera, ¿cierto? Pero al mirar el mapa de nuevo, lo hace volver a la carretera, ¿cierto? Hasta llegar a destino. Esta estructura es exactamente lo mismo, ¿ya? Puede que de repente yo esté hablando y me empiece a emocionar, ¿cierto? Y me vaya para otro lado. Voy a mirar nuevamente el programa que yo tengo y voy a redirigirme, ¿cierto? Hacia el objetivo de la predicación. De solamente eso. Y tratar de recordar de que, por ejemplo, yo tengo que pasar, no sé, cuando uno va, por ejemplo, por Vespucio, sé que tengo que pasar por la salida, no sé, voy a inventar, por la salida de la Florida, por Punta Arenas, por esta, ¿cierto? Hay distintas salidas. Entonces, cada vez que yo voy ubicándome en donde estoy, ¿cierto? Sé que estoy llegando voy a llegar a destino, porque no me pasé, ¿cierto? Y porque sé dónde estoy ubicado. Acá esto es lo mismo. Si yo voy a hablar de las bendiciones del Padre, no lo voy a leer así tal cual como está acá. ¿Ya? Sé que el primer punto es de que no eligió antes de la fundación del mundo. Ya con saber eso yo puedo desarrollar la idea, ¿ya? ¿Y para qué? Para ser santos sin mancha, ¿cierto? El segundo punto del Padre es que nos adoptó, ¿cierto? Y ahí de repente puede que ni me acuerde de que era para alabanza de su gloria, pero si lo tengo ahí, puede que me acuerde, ¿cierto? Puede que lo diga, algunas cosas se le van a olvidar, otras no las va a leer, otras se va a poner nervioso, pero acuérdese que la estructura es una ayuda. Es un Waze, entre comillas, un mapa para no desviarnos y no terminar hablando de A y terminar, perdón, no empezar hablando de A y terminar hablando de Z. La idea es que se cumpla el objetivo de la predicación. B, acuérdense que aquí estamos hablando de las bendiciones del Padre en la estructura. Del 7 al 11, las bendiciones del Hijo. Uno, nos redimió con su sangre.
y aquí hay un término en griego, ¿cierto? La cual yo probablemente profundicé con la hermenéutica, probablemente no lo van a hacer todos, ¿cierto? En este momento, pero estoy mostrando simplemente un ejemplo. Dice, significa pagar por el rescate. Cristo nos rescató del pecado. Y aquí el que escribió el sermón dice, historia del niño que recibe el castigo por su hermanito menor. O sea, de alguna forma, él también tenía un ejemplo detrás para transmitir de cómo Cristo nos redimió con su sangre. Había un término, para poder explicar este punto, había un término a nivel ¿cómo se dice? De una palabra en griego que a lo mejor tenía demasiada profundidad y el predicador quería exponer eso, ¿cierto? Para que las personas sientan lo profundo que es la redención del Señor y también lo quería ejemplificar simplemente con una ilustración de un niño que había recibido un castigo por el hermano menor, ¿ya? Pero eso queda a elección del predicador. Y el punto 2 dice, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Esta expresión se refiere al plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahí entramos en temas profundos, ¿cierto? Probablemente no cualquier persona que recién empieza a predicarlo va a tomar temas profundos, puede que sean temas muy simples de tratar, pero todo empezamos así, hermano, y la idea es que sea un sermón estructurado, no con una profundidad teológica, ¿cierto?, extrema, pero sí que sea un tema que sea coherente, claro, y que todos lo podamos entender. Eso es lo más esencial. Y de las mismas bendiciones del Hijo, el punto 3 dice, nos hizo su herencia. El verbo en voz pasiva da a entender que nosotros somos la herencia. Aquí cuando ya empezamos a hablar de voz pasiva y todo eso, nos damos cuenta de que hay una hermenéutica más elaborada, ¿ya? Le pertenecemos a Dios por su redención y por creación. Y al último también una ilustración, un cuento, algo así, ¿cierto? La historia de Juanito, que hace un barquito, lo pierde y luego lo compra. O sea, simplemente era una historia para entender de que nos hizo su herencia. Y el punto 3 o C, las bendiciones del Espíritu Santo se dan desde el 3 al 14 y dice, nos hace de su pertenencia y nos protege del mal, o sea, nos sella, ¿cierto? Y hay dos condiciones, oír la palabra de verdad y creer en ella, y dos, nos garantiza la terminación de la obra de redención y la victoria final sobre el pecado, las arras, la garantía. ¿Ya? Entonces, eso también yo lo puedo ir desarrollando cuando entiendo la idea de cada uno de estos puntos. ¿Ya? Y al último, obviamente, después de dar todo esto, que puede que yo lo dé en 10, 15 minutos o puede que lo dé en 2 horas, ¿cierto? Vamos a llegar a una conclusión y la conclusión de este mensaje es, debemos dar gracias a Dios por la gran obra a nuestro favor que nos ofrece el Señor. Según hemos visto en nuestros textos, grandes bendiciones hay en nuestra salvación. El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos da la victoria sobre el pecado. Toda la plenitud de la vida está interesada en nuestra salvación. Entonces, esa es como conclusión. ¿Ya? Ahí incluso pueden haber preguntas al último, invitaciones, darnos cuenta de la gracia, ¿cierto?, que Dios llegó a nuestra vida y de las inmensas bendiciones que tenemos en el día a día y no nos damos cuenta. O sea, tenemos que ir a la Biblia, leerla y darnos cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y eso se da una vez que estudiamos la Biblia y una vez también que podemos entregar a los hermanos. Por eso les digo que incluso nos ilumina a nosotros que predicamos. No, no, nos impresionamos y mismo cuando estamos predicando de repente. Entonces, simplemente como resumen, recuerde que tiene que tener un texto, ¿cierto? Un versículo, un tema, algo. El tema o título, un propósito, detrás cuál es el propósito que yo quiero, de lo que yo quiero predicar, o de lo que aparece en los versículos que estoy leyendo, cuál es el propósito de ese versículo, cuál es la proposición, una oración básicamente de ese propósito, un desarrollo, ese desarrollo, y aquí yo quiero hacer un énfasis. Ese desarrollo puede que sea como el mensaje que recién mostré, un punto uno con un tema interno, ¿cierto? Sobre ese punto uno, un A o un B, o puede que sea un punto uno sin desarrollo interno, ¿ya? No es que todo tenga que ser así, o puede que el punto uno tenga A, B, C, D, ¿ya? O puede que no tenga ninguno. Un punto 2 como en el caso de acá, que tiene un A, B y C, y un punto 3 que no tiene nada más. ¿Ya? Entonces, si usted tiene un punto simplemente, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, da igual. Lo importante es de que su mensaje usted lo pueda desarrollar con lo que usted entendió, con lo que se quiere entregar y con el objetivo o el propósito que hay detrás de lo que de lo que se estudió, de lo que se descubrió en el estudio bíblico. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos cuando predicamos. ¿Ya? Todo ese estudio, toda esa investigación previa será la base para que también la interpretación que nosotros hagamos no sea una interpretación quisquillosa, no sea una interpretación, voy a hacer un término, volado, ¿cierto?
porque hay gente que de repente toma texto y lo saca de contexto. Usted ha visto de repente que toman texto y justifican los ovnis, justifican las torres gemelas y un montón de cosas. Eso es porque hay gente que no toma el contexto, eso es porque hay gente que no toma una hermenéutica, claro, para desarrollar lo que está puesto ahí, sino que toma un texto e inventó cualquier disparate. ¿Ya? Y eso se puede hacer incluso con cualquier libro. Yo puedo tomar una frase de cualquier libro y inventar puras tonterías. ¿Ya? Entonces, pero como la Biblia es un libro inspirado, nosotros no podemos tomar la Biblia como cualquier cosa. Por eso que el Señor mismo nos capacita, nos dio una mente para pensar, nos dio sentido, ¿cierto?, para poder leer, para poder aprender, y no están simplemente para ejecutarlo en un trabajo del día a día, también están para poder predicarlo, para poder pensar, para poder alimentar a mi familia, primero que todo, porque yo soy el sacerdote de mi casa, y si mi hijo, mi hija, mi esposa necesitan algún consejo, yo tengo que tener palabra para ese consejo. Amén. Y si yo no estudio la Biblia, si yo no me preparo en dar un mensaje, probablemente nunca voy a poder ser un sacerdote dentro de mi casa. Entonces, punto uno, punto dos, punto tres, todo esto es opcional. Sí debe haber, pero no específicamente uno, dos o tres. Y al último, una conclusión de lo que yo acabo de realizar en la predicación. ¿Ya? Así que creo que fui rápido, pero la idea es que se trate de entender. La idea tampoco es tratar de asustar a los hermanos, en el caso de mi hermano David que está acá. El Leo también que después va a ver esta repetición y espero también que algún hermano. Pero la idea es que si el hermano necesita alguna ayuda en el desarrollo de estos puntos, si un hermano necesita ayuda, ¿cierto?, en buscar más información, para eso estamos los que estamos aquí en este grupo de varones, ¿ya? Para pedir material, para pedir quizá algún libro en PDF sobre algún tema o si es que uno tiene algún conocimiento específico sobre algo que quiere aprender, ¿cierto? Poder entregárselo, que usted también se vuelva un investigador, ¿cierto?, de la palabra y tratar de desarrollar su mensaje lo más completo posible. Lo vuelvo a repetir, hay veces en que yo, de manera personal, he fabricado mensajes en los que pienso de repente que me voy a demorar un montón y el mensaje lo doy literalmente en 20 minutos. Si el mensaje demoró 20 minutos, no siga, ¿ya? Porque todo lo demás que usted trata de hacer de relleno va a echar a perder más el mensaje, ¿ya? Entonces, si duró 20 minutos, está bien. Eso es lo que el Señor quiso, eso es lo que usted se preparó, eso es lo que usted entregó. Hay otras veces en que yo digo, me voy a demorar, no sé, 25 minutos en este sermón. Y de repente en la pura introducción ya llevo 10 minutos. Y digo, chuta, se me está alargando y no me estoy dando cuenta y me faltan todavía 6 puntos más por tomar y me demoro una hora o una hora 10. ¿Ya? Tampoco está mal. Ya, tampoco, hay momentos en que sí, tratamos de que el mensaje tenga un tiempo determinado, ¿ya? Por ejemplo, se dice de que para que las personas tengan mayor retención de un mensaje o de algo que alguien quiere transmitir, debe durar entre 20 a 25 minutos. Si usted escucha, por ejemplo, los mensajes de Adrian Rogers, duran eso, siempre duran entre 20 a 25 minutos. Pero si usted escucha un mensaje, por ejemplo, de los que siempre escuchamos, de Sujiel Michelet, de Miguel Núñez, de Paul Watcher, de Samuel Pérez Millo, lo mínimo, mínimo, siempre va a ser una hora. ¿Ya? O 45 minutos en casos muy específicos cuando lo apretan. Pero siempre va a demorar eso un mensaje. ¿Ya? Por eso que es importante de que no se preocupe por el tiempo. Si usted está adelante también en el púlpito, como consejo, no se preocupe por la cara de los hermanos, porque de repente usted va a ver bostezo, va a ver que alguien se queda dormido en algún momento, van a pasar cosas así. Pero lo importante es que si usted entrega el mensaje, lo está entregando por amor al Señor. ¿Ya? Esta es una pauta simplemente, tómela como referencia, ejercítelo en una hojita y en un lápiz, tomen un texto bíblico o tomen un tema en particular e investiguen sobre ese tema bíblicamente. ¿Ya? No saca nada usted estar investigando, por ejemplo, si quiere hablar sobre la depresión, sobre la emoción, sobre cualquier tema que quiera tomar, pero si va a tomar solamente referencias del mundo o referencias psicológicas, ¿cierto? Basadas en comportamiento humano a nivel mundano, no va a sacar mucho de ahí. ¿Ya? Entonces la idea es que todos lo veamos primeramente en la Biblia y como apoyo tomar quizás otra cosa de afuera, pero no como si fuese inspirado. ¿Ya? Así que se pueden entregar muchos más consejos, ahora desconozco también, son los que se me vienen a la cabeza, pero eso, ahí yo dejo hasta acá, no sé si el pastor Jero quiere ayudar quizá en entregar consejos también a los hermanos que van a ver esto, porque ya acuérdense que yo el calendario lo voy a entregar para iniciarlo en marzo, se va a mandar en febrero, y los hermanos que le toque el mensaje tienen que desarrollarlo. ¿Ya? No, no deberían haber excusas.
Así que eso, mi hermano. Ahí dejo el micrófono abierto y dejo de compartir. Manuel Luis, no, me parece súper bien, súper resumido, súper bien. Nada, nada que decir. Ya, muy bien. Ahí no sé si el maestro Josué quiere decir algo. No, estaba súper bueno, me pareció. Me pareció muy, muy interesante eso de cuando uno pierde el hilo de la predicación, que por meter un ejemplo o algo, empieza a perder el hilo conductor. Y eso es como muy común. Así que bien, bien. Sí, amén. Ahí, hermano, yo, por ejemplo, hermano David y los que ven el video, hay cierta, obviamente que nosotros escuchamos varios predicadores, hay un, Sugel Michelén, ya, no es el que más me gusta, pero a nivel de orden, encuentro que es el más ordenado, ¿ya? Y ustedes lo van a ir descubriendo cuando vean esta pauta, por ejemplo, en el caso de mi hermano David. Por ejemplo, se va a dar cuenta de que siempre llega con una historia o llega con una introducción y siempre habla del primer encabezado, del segundo encabezado, del tercer encabezado, hasta un cuarto encabezado, y después llega a una conclusión. Tiene un orden para predicar. De hecho, en el caso específicamente de no ser el de los demás, por lo menos en los otros predicadores, nunca he visto de que se ayuden tanto de un cuaderno o de una pantalla, de un tablet. En el caso también de Sugel Michelén, escribe todo el sermón. ¿Ya? No es una pauta que él sigue, él escribe el sermón completo. Todo lo que dice, él ya lo escribió, pero no lo dice como leyendo, lo dice porque lo sintió. ¿Qué esa es la diferencia? Yo puedo escribir cosas que siento, pero también puedo escribir cosas por escribir, ya a nivel de informativo. Usted tiene que escribirlo con sus palabras. Eso es lo que hace este predicador. Hay otros que no se ayudan con nada. Mentalmente esa es una estructura. Ahí usted tiene que ir armándose, ¿cierto? Espiritualmente para ir armando un mensaje, e ir viendo referentes. Y cuando uno se hace una estructura, también puede ir analizando los predicadores cómo están predicando. Y ahí uno también va aprendiendo, ya que es súper importante. Pero esos son los consejos que podemos ir dando por ahora. Así que eso, mi hermano. No sé si alguien quiere decir algo. Ya me cansé ya. Hablé mucho. Ya pues, si no hay nadie más, vamos a terminar haciendo las últimas oraciones que tenía por acá. Le voy a pedir a mi hermano Eleazar que ore por el terreno, ya que ore por el terreno y por el permiso, para que el Señor también nos ayude con eso. Si es rechazado, que sea rechazado luego, ¿cierto? Para seguir con eso, para seguir insistiendo, para seguir preguntándole también al Señor qué es lo que debemos realizar. ¿Cierto? ¿Para qué dilatar algo si ya, si el Señor, bueno, el Señor sabe el tiempo, Él el que sabe? Así que ahí le pido a mi papá que ore por eso. Y no sé si alguien tiene alguna oración en particular. Si nadie tiene ninguna oración, la última oración la va a estar haciendo. Ah, está mi hermano Luis también. La última oración la va a estar haciendo mi hermano Luis para que termine el servicio. Pero antes va mi papá con la oración por el terreno y el permiso. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, Señor amado, por su bondad, por su misericordia. Gracias, mi Dios amado, por los estudios que se están haciendo, Señor amado, de poder incluir a los hermanos, Señor Jesús, sobre la predicación. Es verdad que sé que aquí en este grupo hay varios, mi Dios bendito, que nos va a costar, Señor Jesús, hacer esta pauta, Señor Jesús. Quizás para los que saben, mi Dios amado, es fácil decirlo y hacerlo, Señor amado, pero sé que hay varios que nos estamos preguntando cómo lo podemos hacer. Y bendito, pero le damos gracias, Señor Jesús. Solamente pedirle que nos ayude usted, mi amado, en todo momento, por piedad, por misericordia. Señor Jesús, en esta hora se me pide orar por el terreno, mi Dios bendito, son muchos los años que hemos estado luchando por esto, Señor Jesús. Se ha estado orando a eso constantemente y a veces, Señor amado, nos hemos dejado de estar también de orar por el terreno, Señor amado. Y usted nos regaló ese terreno, Señor Jesús, de una manera a lo mejor sin esperarlo, Señor amado, porque se buscó, se buscó, se buscó y después apareció, mi Dios bendito y sin tener los medios como para pagarlo, se pagó, Señor amado. Y le damos gracias por eso, Señor amado, porque sabemos que hay una buena inversión ahí, Señor Jesús, si es que se tomara otra decisión, mi Dios bendito, pero queremos esperar en usted, Señor amado, queremos ver algún resultado, como decía mi hijo, Señor amado, positivo o negativo, Señor Jesús, para poder ver qué es lo que se puede seguir haciendo, Señor Jesús, con ese terreno, mi Dios bendito. El anhelo de cada uno de nosotros, Señor Jesús, el mío, mi Dios amado,
era de no tener gente a los lados, Señor Jesús, y ese sitio es así, Señor amado, no hay gente a los lados, hay locales comerciales que se cierran a cierta hora, Señor Jesús, hay un jardín infantil que, o había, mi llamado, que funcionaba a cierto horario, mi Dios bendito, las casas que están alrededor no están pegadas al sitio, Señor amado, y le damos gracias por eso, Señor amado. Quizás usted no está probando la paciencia, no está probando la fe, no lo sabemos, Señor Jesús. Quizás usted dio ese terreno para otro propósito, no lo sabemos, mi Dios bendito, pero queremos, Señor amado, tener una respuesta de parte suya, Señor amado. Son mucho, es mucho el tiempo que hemos esperado que para nosotros, Señor amado, quizás sabemos que para usted no es nada, mi Dios bendito. Sabemos que hay otros hijos suyos que han esperado por muchos años más, Señor Jesús, un terreno y lo han podido conseguir, han tenido la paciencia de esperar, han tenido la fe, Señor amado, suficiente para poder confiar en usted, y lo han podido obtener, Señor Jesús. Le pedimos, mi Dios amado, que nos ayude, usted nos siga ayudando, nos siga dando la paciencia, Señor amado, para seguir esperando, mi Dios amado. Bendiga a los arquitectos que tomaron este proyecto, Señor Jesús, bendiga a los revisores de la municipalidad, Señor amado, y ojalá fuera aprobado, mi Dios bendito, para poder comenzar las obras, mi Dios amado. No tenemos el dinero, mi Dios amado, para hacer la construcción, Señor Jesús. Quizás tenemos para partir, mi Dios amado, en lo más básico, pero creemos en un Dios poderoso, Señor amado, que todo lo puede, mi Dios bendito. Sabemos que usted, Señor amado, puede hacer cosas maravillosas en cualquier momento de la vida, mi Dios bendito. Y esperamos en usted, Señor Jesús, que nos dé una respuesta con eso, Señor Jesús, por piedad, por misericordia. Quizás en ese lugar hay gente que necesita conocer, Señor Jesús. Hay gente que necesita, mi Dios amado, buscar de usted, mi Dios bendito, que a lo mejor ni siquiera le conocen, Señor amado. No, nunca han querido aceptar, Señor amado, escuchar a los predicadores de la calle, nunca han aceptado entrar a una iglesia, no lo sabemos, mi Dios amado. Pero le pedimos, mi amado, que usted nos ayude, Señor amado, a comprender qué es lo que pasa, Señor amado, y ojalá fuera aprobado este proyecto, mi amado, porque es el anhelo de cada uno de los que estamos en la iglesia, Señor Jesús. Gracias, mi amado, por toda su bondad y por toda su misericordia. Y le seguimos entregando a usted este proyecto, Señor amado, porque a quién más se lo podríamos entregar. Es verdad que hoy día lo tienen humanamente, unos hombres, unos arquitectos, mi amado, y depende a lo mejor de ciertos profesionales de la municipalidad, mi Dios bendito, pero para usted no hay nada imposible, Señor Jesús. Por eso se lo presentamos, se lo entregamos a usted, mi Dios amado, para que haga su voluntad y nos ayude a comprender y entender lo que puede pasar, mi Dios amado, lo que puede estar pasando o lo que sucederá, Señor amado, el día de mañana, no lo sabemos. Por eso que en esta hora, Señor amado, le pedimos, mi Dios amado, por ese proyecto, Señor Jesús, de la iglesia, mi Dios bendito, si se va a concretar o no, mi Dios amado, por piedad, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestra impaciencia, Señor Jesús, perdona nuestro apuro, mi Dios amado. No conocemos sus propósitos, mi Dios amado, con ese lugar para nosotros, mi Dios amado. No conocemos su propósito para cada uno de nosotros, mi Dios amado, como hijo suyo, mi Dios amado. ¿Qué es lo que quiere usted de nosotros, mi Dios amado? No sabemos, Señor amado, pero le pedimos que nos ayude, que podamos comprender, entender, mi Dios amado, y mientras tanto ayúdanos también económicamente, Señor Jesús, para poder obtener el dinero suficiente para poder construir, Señor Jesús, la gente necesaria para poder trabajar, mi Dios amado, y la gente que va a donar, mi Dios amado. Sabemos que van a aparecer gente que va a donar, Señor Jesús. Así lo creo, mi Dios amado. Por eso que en esta hora se lo presentamos, Señor Jesús, lo dejamos en sus manos, dándole gracias por todo su amor y por toda su misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Luis, ¿está por ahí? Ya, voy a estar terminando yo entonces el servicio. No, amén, Ah, amén. ya hermano, porfa, Es si que puede terminar el no me servicio. podía conectarme. Ah, ya. Amén. Es que, amado Dios y buen Padre Celestial, vamos adelante tu bella santa presencia, Padre amado, en esta hora, mi Señor Jesucristo, para darte gracias, mi Señor Jesucristo, por todo lo que hiciste en el día, mi Señor Jesucristo, con nuestra vida, Jesucristo, con nuestra familia, Padre Celestial. Porque a pesar que somos faltos, Padre Celestial, tú permaneces fiel con nosotros, Padre amado. Gracias por eso, Padre. También, mi Señor Jesucristo, desde ya, Padre Celestial, estoy presentándote, mi Señor Jesucristo, el día de mañana, mi Señor, para los que tengan que ir a trabajar, Padre Celestial, para que tú lo vayas acompañando en todo lo que tengan que hacer, mi Señor Jesucristo, en el trayecto para su trabajo y viceversa para su casa, Padre Celestial. Y a los que no, Padre Celestial, anda tú, Padre Celestial, abriendo puerta de trabajo, mi Señor. Anda tú sustentándolo, Padre Celestial. También, Padre Celestial, estoy pidiendo sabiduría e entendimiento para tu palabra, mi Señor Jesucristo. Padre Celestial, porque somos duros de discernir, mi Señor Jesucristo. Solamente tú, Padre Celestial, puedes abrir la mente, mi Señor Jesucristo, para que los que en tus palabras, mi Señor, y poder hablar de ti algún día, mi Señor Jesucristo.
solamente agradecido, Padre Celestial, de todo lo que tú haces en el día a día con nosotros, Padre amado. Muchas gracias, Señor Jesucristo, y esta oración te la dejo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.